¿Qué tal, vieja guardia? Hoy toca de estos episodios basados en libros que publicamos en el sello editorial de Casus Belli, ya sabes, Zeppelin Books, y salimos un poco de las publicaciones de la colección de básicos de la Segunda Guerra Mundial y estrenamos básicos de la Guerra Fría. Este en particular pertenece al periodo de la descolonización y lo que en el podcast catalogamos como avispero africano. Así que toca rescate de rehenes en el Congo y verlo con la perspectiva del que era entonces, que no veas, ¿no? Todavía con prejuicios raciales por medio, todavía se creía en el paternalismo y superioridad racial, bueno, esos años 60 donde los valores distaban mucho de los actuales, cosa que nos puede todavía sorprender. El libro está en formato Kindle, puedes acceder a él desde zeppelinbooks.com, donde encontrarás, la página es una página provisional, todavía con los enlaces, y calculo que en una semana estará ya en formato físico para aquellos que les gusta tocar el papel. Por cierto, a Julio de vez en cuando en su narración oirás unos golpecitos, no tan exagerados como este, pero de vez en cuando algún golpecito. No te preocupes que ya le he amenazado con cortarle el dedo de este que golpea la mesa para la próxima vez, hasta que se quede sin ninguno, en fin. Dejaremos algo para que coja el micro. Por otra parte, recordarte que la Factoría Casus Belli es el estudio independiente que se encarga de la producción de los 3 podcasts que conoces. Casus Belli, Parabellum y Victoria Podcast. Para nosotros independiente no solo quiere decir pequeños, así es, ¿no? Sino que no nos casamos con nadie y si tenemos que dar palos los damos a babor, estribor, proa y popa. No tenemos ninguna línea editorial por encima que nos censure o que nos corrija lo que tenemos que decir o cómo decirlo. Por eso nuestro presupuesto es en un 80% vuestras aportaciones y el resto, ese 20% que queda, es de la plataforma iVoox y la publicidad muy ocasional. Así que jefes, sois los que nos apoyáis mensualmente en cualquiera de nuestros podcasts, en Casus Belli o en Victoria. Así que si quieres entrar a formar parte o volver a formar parte de esta vieja guardia que mantiene la bandera bien alta, bien desafiante en el castillo, pues te pedimos que nos apoyes como haciéndote fan, con el botón azul de apoyar, haciéndote mecenas, haciéndote productor de Casus Belli por menos de lo que cuesta un par de cafés. Y además de eso, nosotros te ofrecemos un episodio extra y especial cada viernes y todo el histórico, que son más de 800 episodios en exclusiva. Y nada más, ahí queda nuestra propuesta. Te voy a dejar ya con las operaciones Dragón. En este caso hablaremos de la primera, la operación Dragón Rojo. Vamos con ello. Muy buenas amigos y amigas de la Factoría Casus Belli. Hoy os vamos a traer un programa que os garantizo que os va a encantar y a emocionar. Así que señores, mi buen amigo y compañero Saúl va a ayudarme a contar. Hola y buenas, gracias Julio. Pues mira, sí, no es el prolegómeno de lo que venimos a contar, es decir, de un libro, venimos a hablar de un libro, Operaciones Dragón Rouge y todas las operaciones de Dragón, pero es muy buena como has planteado tú la introducción a este momento de tensión que fue un prolegómeno a una de las acciones más importantes dentro de todo lo que es el avispero africano para el año 64, que parece que luego ha habido antes, pues sí, pero este marcó un momento en que tenemos a los Simba, los famosos Simba, Simba. Sí, señor, los Simba era, perdonad, ahora se me ha ido la pinza, Guerrilleros. Los guerrilleros, efectivamente, sí. Tenemos también a los paracomandos, tenemos a tus amigos,
con su nombre clásico, los mercenarios, ¿vale? Sí. Y En tenemos... los años clásicos de los mercenarios, esos años 60 y 70. Efectivamente, tenemos al comandante, ¿cómo se llamaba este? Sí. El alemán. El Mad Mike. Mad Mike también. El loco Mike. Entonces, es un momento de la historia que es muy importante. Es un momento en que los belgas se están retirando, pero que no se retiran, pero que se quieren retirar. Es un momento en que los norteamericanos quieren, pero no pueden participar en África, donde la Unión Soviética también está apareciendo, donde terceros países como Cuba están apareciendo para apoyar los movimientos revolucionarios. En fin, es un momento muy importante. Y venimos a contar las operaciones Dragón, cuando una serie de Simbas, pues no voy a adelantaros, pero voy a contaros que sí, que decidieron asaltar, como has dicho tú, una ciudad mítica, Stalinville, y cogieron a cientos, casi miles de prisioneros, todos blancos, había negros también, pero digamos que los negros, ¿verdad, Julio? Eso tampoco... Valen menos. Valen Suena menos, muy sí. mal. Suena muy mal, pero en lo que es la balanza de la época, pues... No, eso actualmente también ocurre lo mismo, ya lo sabes. Efectivamente. Entonces, pues nada, fue el rescate de estos rehenes en el avispero africano, que además da pie, esta frase que tanto te gusta a ti, el avispero africano, da pie a una serie, a una colección que hemos llamado Avispero Africano, ¿vale? Aunque también está, Dani, teníamos estos avisperos africanos, sí, pero lo vamos a meter dentro que conocimos como básicos de la Guerra Fría. Es decir, tenemos básicos de la Segunda Guerra Mundial y esto hemos llamado básicos de la Guerra Fría, pero específicamente el avispero africano. Y está contado, pues, por las memorias de Thomas P. O'Dormy, que es un señor que lo contó en su momento. Es un libro muy difícil de encontrar en inglés, también hay que decirlo. Y bueno, pues lo hemos traducido, lo hemos traído aquí y esperemos que la gente lo disfrute. Decía antes miles, 1.600 rehenes. Estaba revisando mis notas, 1.600 rehenes, tío. Si estamos hablando mujeres, hombres, niños, y ya sabes que cada uno vale dinero, porque lamentablemente los rehenes valen dinero. Sí, y además estos Simbas no querían tanto dinero, decían que como les atacaran iban a empezar a morir uno detrás de otro, y sabemos que en este caso, sobre todo estos soldados que en un momento dado pues toman ciertos estupefacientes, es muy típico de África, pues a lo mejor la brujería, que estoy con el poder que me ha dado el brujo, en fin. Sí. Bueno. ¿Quieres que te cuente un poquillo? Ponemos esto en contexto y empezamos. Siempre, Saúl, si yo te traigo aquí es para que me cuentes antecedentes y demás, que creo que se te da muy bien. Bueno, pues mira, estamos exactamente, 24 de noviembre, vamos a retroceder un poquito antes. Vamos a la Semana de Acción de Gracias. Nada, eso es retroceder casi nada. Los americanos sabéis que tienen su Acción de Gracia, que creo que es el primer jueves de noviembre, quiero recordar, ¿no? Nunca recuerdo exactamente. Aunque como 2 meses antes lo están preparando, como el Halloween. Sí, lo raro es que tú no estés ya en el trabajo vestido de Halloween. Bueno, pues estamos en la Semana de Acción de Gracia del 64 en África y como digo, lo que va a pasar es un resultado de lo que llevan pasando en el Congo desde hace años, ¿verdad? Porque se declara la independencia del Congo en el año 60, los belgas lo han hecho de puta pena, para qué vamos a mentir, ¿verdad, Julio? Sí. No han preparado a la población, no se ha preparado un Estado, no se ha creado una base intelectual, una clase media, como siempre se ha dicho, sino que la han dejado allí a su puta suerte y evidentemente se provoca, una vez que salen los belgas y se acaba con el control central del gobierno belga, pues un estallido de enfrentamientos recién independizado que provocó evidentemente la participación rápida, la intervención de las Naciones Unidas y bueno, pues se provocó además pues una serie de activaciones. Las Naciones Unidas no podían per se mover a las tropas y que se tiró de una unidad que los norteamericanos prestaron, la 322ª División Aérea. La 322. Efectivamente, muy bien dicho. Que estaba en la USAFE, es decir, la fuerza, en lo que se conoce como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Europa, y enviaron por vía aérea a Leopoldville un equipo de mantenimiento de la paz formado, atentos, pues lo que hemos dicho, la ONU, pues personal militar de varias naciones. Bueno, años 60 y durante 3 años esta fuerza de intersección de mantenimiento de la paz de la ONU permaneció en el Congo, apoyada siempre por los norteamericanos, que pusieron en marcha o utilizaron los aviones más modernos de aquel momento. Tú lo has dejado caer. El famoso avión de carga, el más mítico, el Hércules C-130, y otro que también es muy mítico, el Fairchild, el C-124. Bueno. Te cuento una curiosidad, Saúl. Por favor. ¿Sabes uno de los países que aportó tropas a la ONU en África, al Congo? Los suecos. Los suecos estuvieron allí y hay una imagen mítica, y os invito a todos a buscarla, de un oficial, creo que era un capitán o un comandante, me parece que era un comandante sueco, sin camisa, en un tiroteo, está apoyado sobre la rodilla, con un fusil, un subfusil en este caso, en la mano, y ves las balas que le han atravesado el brazo, saliendo las balas por el brazo, sangrando, y vamos, con gafas de sol, solo le falta un cigarro. Esa foto es una de las fotos míticas del conflicto del Congo. Os invito a buscarla, ¿eh?
Muy bien. Bueno, pues efectivamente, yo creo que en esa época de postureo hubo muchísimo, ¿verdad? Y sin haber redes sociales. Exactamente, sin haber redes sociales hay fotos de los verdaderos mercenarios con calaveras, en una exposición siempre como descuidada, con un cigarrillo en la boca. Hay imágenes impactantes, también hay que decirlo. Yo creo que el blanco y negro evoca mucho romanticismo, aunque evidentemente romanticismo no había ninguno. Como vamos a ver. No, por desgracia. Bueno, pocas semanas después de que parece que la cosa se ha tranquilizado, de la retirada de la fuerza de la ONU, para el verano de ese año 64, estallan de nuevo los combates en el Congo. En ese momento surge un personaje, Christophe Mbeye, que es un... Bueno, él dice que era marxista, a saber tú exactamente... Yo creo que el concepto que tenía, ¿no? Yo creo que un poquito de quién me puede dejar las armas. Los soviéticos, soy marxista. Eso es un poquito como haría en Cuba, ¿verdad, Castro? La bandera que más sopla. Exactamente. Pues este se autoproclama, atentos, presidente del Congo, y va a liberar una rebelión de algunas tribus que se van a hacer llamar, efectivamente, lo decía yo antes, no me equivocaba, Simba. ¿Sabéis por qué me equivoco? Por la película del Rey León. Y pensaba que era coña. Pues sí. ¿Qué significa Simba? Esa U. Pues Simba es león. Leones, en este caso, porque es en plural, que es una palabra suajili. Sabéis que el suajili es uno de los muchísimos dialectos que se hablan en África, pero es muy utilizado y muy conocido. Pues eso significa. Somos los leones. Que quizás, oye, ya que están los panteras, los tigres, ¿verdad? Que todo grupo de operación especial tiene un nombre así como de animales exóticos, pues los leones le da una sensación de invencibilidad. Y además en África es el rey. Pues ya te digo, aunque si quieres poner un rey, poner el hipopótamo en un río, ¿verdad? Que te montas. Que mueren casi más gente por hipopótamo. Por eso. Lo que pasa es que los hipopótamos no tiene tanto romanticismo, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué pasa? Estos Simba no tardaron en tomar amplias zonas de la mitad norte del país, lo que llevó a los gobiernos extranjeros de la zona, que están viendo peligrar sus intereses económicos, porque al final la pela es la pela, incluidos los Estados Unidos. El franco-belga. Sí, este exactamente. Bueno, pues a instar a sus ciudadanos, a los ciudadanos blancos, ya sean norteamericanos, belgas, en fin, de otras nacionalidades, a huir de las zonas amenazadas. Y claro, hay un problema. Nuestro amigo, el presidente que queremos mostrar, que es Moise Tsombe, ¿qué hace? ¿Cómo va a luchar contra estos Simbas? Claro, el problema que hay es que los Simbas prácticamente es como una ola, un maremoto, un tsunami, que esto es más bien un tsunami. Me puedo imaginar Afganistán hace 2 años, ¿verdad? O sea, una cosa de decir tú, esto no hay que lo pare, parece, ¿no? Ya voy adelantando que el libro va a recordar mucho a la retirada de Afganistán o a la llegada, o bueno, en fin. O sea, a eso os dejo para el libro. Tú lo has dicho, pues ¿qué ocurre el presidente? El presidente, los ejércitos que tiene o las fuerzas que tiene, pues no están preparadas ni nada. Entonces, Moise Tsombe, lo que lo he dicho bien la pronunciación de este hombre. Yo también lo espero. Sí, porque ya sabéis que luego siempre hay alguien diciendo, es que lo has dicho mal. Efectivamente. Bueno, pues dijo, vamos a usar algo práctico. Como no puedo permitirte un ejército en condiciones, vamos a tirar de las subcontratas. Es un término que me iréis a oír muchísimo. Subcontratas o contratistas que usamos hoy en día, pero que en aquella época son mercenarios. Y posiblemente uno de los mercenarios más icónicos, y cuando se tiene imagen de mercenario, voy a decir romántico, pero no de romántico no tenía nada, pero sí ese mercenario de África, era un sudafricano, un comandante sudafricano, Michael O'Hare. Loco Mike. Bueno, y le autorizan, le permiten, le da la capacidad de reclutar tropas, principalmente blancos. Había un excedente de soldados que venían de otras guerras, especialmente Segunda Guerra Mundial y conflictos posteriores, que tenían mucha experiencia en enfrentamientos. También había tropas blancas que habían luchado en esos periodos de descolonización que habían ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos, como ocurre con la historia, muchos mercenarios son gente que solo saben hacer eso. Sí, por desgracia sí. Es decir, es que no me quites de esto porque no sé qué otra cosa hacer. Exacto. Y luego lo que siempre me queréis decir, los yonkis de la guerra. Además, son los que suelen salir en las fotos con la calavera. Siempre el trastorno este. Bueno, entonces le dicen, oye, mira, consígueme un grupo, esto suena también muy de película, un comando de patos salvajes. Literal. O sea, me lo has dicho y me lo he imaginado. Exacto. Esa imagen, ¿no? Y vamos a ver si tenemos la cobertura del ejército congoleño. Que principalmente son operativos africanos, negros, o sea, la población es autóctonos, hablando mal el término, ¿no? No hay mercenarios ni hay presencia extranjera. Bueno, O'Hare, ya os lo he dicho, que este tío, Michael O'Hare, es una leyenda entre los mercenarios, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había luchado en Birmania con el general Gordon Wingate,
o sea, otra leyenda dentro de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿os suenan los chinditas? Sí, los chindits, esa gente luchando contra los japoneses y... Guerrilleros metidos en las junglas de Birmania y toda esa zona. Mira, estoy viendo una foto de Mike O'Hara, es que con la boina es que es prototípico, tío, ¿verdad? Es que las imágenes cuando se tienen de mercenarios, cuando buscas mercenario, esa es la imagen icónica. Sí. Claro. O sea, igual que hoy en día buscas contratista y te salen imágenes de operativos de Afganistán y Irak principalmente, o Blackwater, mercenario él es uno de los clásicos. Entonces este hombre, después de la Segunda Guerra Mundial y de posteriores aventuras y desventuras económicas, que un día podemos contar del Mike, dice, me dedicar a la formación militar, ¿no? A ser mercenario. Sí. Leches. Aquí hoy no vamos a cortarnos. Mercenario. Este hombre ya había estado trabajando en la zona. Había estado en Katanga. ¿Te suena? ¡Oh, por Dios! Eso también está en el Congo. Efectivamente. Y este había liberado una unidad que se había encargado de la revuelta de Katanga. Por cierto, revuelta en la que había participado el presidente congoleño, el Moshe Tshombe, así que... Todo queda en casa. Así que ya conocía la zona, conocía cómo funcionaba el ejército congoleño, conocía a los belgas, conocía todo. Así que forma una unidad de unos aproximadamente 300 hombres. Este es un número que ya sabéis, en la historia militar, no sé por qué, siempre aparece, el 300, ¿no? Pero bueno, 300, 400, 200, no está oficial, y además en unidades tan irregulares, pues no es habitual que se tenga un control. Por supuesto, la mayoría de origen sudafricano, también había rodesianos o de Zimbabue actualmente, Namibia, británicos, franceses, belgas, en fin, un conglomerado de todos estos. ¿Qué nombre le llamaron? Pues ¿para qué? Vamos a complicarnos. Comando O'Hare, el Comando 5 O'Hare, o Comando O'Hare. El nombre con que les llamaron, la unidad del Mad Mike, del Loco Mike. Más que nada, porque su fama le precedía. Y puso dos condiciones a sus hombres. Entre las reglas, estas te van a encantar, Saúl. A ver. Que se afeitaran. Eso de los tíos barbudos tácticos o con bigotes. Esos son los cubanos, tío. Los famosos barbudos, ¿verdad? Un soldado blanco va bien afeitado. Bien afeitado. Además, eso es muy inglés. ¿Vale? Sí. Eso es muy inglés. O sea, antes de entrar al conflicto, bien afeitaditos y brillantes. Y, por supuesto, prohibido beber alcohol antes de entrar en combate. Os quiero con la cabecita bien puesta. Que ya van las tropas bastante bien colocadas, como para que nosotros veamos también la cabeza. Exacto. No entremos. El resto le daba igual. O sea, que violases, asesinases, fueras con 20 calaveras encima del jeep, como las famosas imágenes que hay por la época. Exactamente. Una boina de cada color, o no había no era una o armado con lo que quieras. Me parece muy bien. Pero nada de beber y bien afeitado. Correcto. Me parece bien, te lo compro. Vale, sencilla, regla sencilla. Yo creo que más o menos, salvo que seas el típico barbas que te gusta o bigote así, un bigote llamativo, creo que no tendrías ningún problema. Claro, Tshombe es consciente de que, vale, tengo 300 mercenarios, pero 300 mercenarios no aunque sean muy buenos, esto no va... No conquista un país, no. No va a conquistar un país o parar un tsunami como son los Simbas. Entonces, ¿a quién vamos a llamar? Tú lo has dicho muy bien, antes del marxistas había dos papás en aquella época, que era Estados Unidos el papá y la Unión Soviética la mamá, o al revés, según vuestro gusto. Entonces, como el otro se apoyaba en los marxistas, pues hay que tirar del comodín del anticomunismo. Oye, que va a llegar una revolución comunista, que van a invadir. Entonces, con eso... aquí hay uranio o cualquier cosa, ¿verdad? Sí, bueno, todavía no se reconocía el coltán y demás cosas. Hostia, que... ¿verdad? Sí, el coltán. Sí, que están destrozando actualmente África, pero Congo es una zona riquísima en minerales, en un montón de cosas. O sea, es un país que es, por desgracia, esquilmado, las cosas como son. Así que, bueno, solicito la ayuda. Luego tenemos los franceses. Y es que en las guerras posteriores de la Segunda Guerra Mundial, la famosa guerra Indochina, las guerras de Corea, pues se había comprobado que eran necesarios esos famosos puentes aéreos, los transportes aéreos para mantener movimiento. Porque muchas veces, bueno, tenemos a Berlín, ejemplo más claro, ¿no? Eso es lo que va a ser determinante para poder pelear.
Y esto viene a colación con algo que a ti y a mí nos gusta. Por cierto, felicidades por el podcast de la logística en la Segunda Guerra Mundial, aquí en directo. Gracias. Que es la logística. O sea, tú puedes tener los mejores mercenarios, pero si no les das municiones y equipo, pues lo tenemos complicados. Y en un sitio o países donde las carreteras no se caracterizan o determinados transportes, pues necesitamos apoyo aéreo. Así que en ese momento, pues el presidente Johnson atendió la ayuda de esa petición que le hace el presidente congoleño. Bueno, ya os digo que la carta era del anticomunismo y demás, y autoriza a la Fuerza Operativa Conjunta, Leo, que es el nombre que va a tener, que es un grupo, una unidad dentro del mando de ataque de los Estados Unidos, a que le cedan 3 C-130, 3 Hércules, que eran del mando aéreo táctico, y personal de apoyo. ¿Dónde estaban esta gente? Pues diréis, pues alguno está diciendo, pues están en África, pues a lo mejor estaban aquí por España o por algún sitio cercano. Pues no. Esta gente pertenecía al... No lo voy a decir como tío, Saúl, te va a jorobar. Al 464. Me parece bien. De transporte de tropas, ¿vale? ¿Y dónde estaban? En la base aérea de Pau, que es muy famosa porque está pegadita a Fort Bragg. Entonces de allí ha salido gente muy buena, tío, seguro. Fort Bragg, ya sabéis, Carolina del Norte, es la base de donde están todas las fuerzas especiales, la base de los paracaidistas, en fin, y todas las unidades que están allí son unidades que se mueven mucho por todo el mundo. ¿Y quién va de apoyo? Dices, bueno, pues son solo los aviones y el personal de apoyo. Cuando se refiere a personal de apoyo, pues va a estar pensando en los mecánicos, sí. Más. No, estos tiran de Paracas, de los chicos de la 82. Hostia. Que le van a dar escolta, protección, sí. Van a ser la protección de estos aviones cuando están en tierra. Por ejemplo, aquí en España, pues tenemos la EADA o la ZAPAM, que no son unidades diferentes de paracaidistas, que son los que vemos rodeando, ¿no? O cuando habéis visto en Afganistán que llegan los paracaidistas norteamericanos o los marines, y cada país unidades determinadas que hacían ese perímetro alrededor de los transportes. Porque, claro, pistas con un cierto caos, en una situación conflictiva, no sabes quién se te puede colar y te puede reventar un avión. Que reventar un avión es muy simple, muy, muy simple. Casi con un cuchillo empiezas a meter cortes a ruedas y demás, y pues, o cortar determinados cables, y un Hércules le estropeas. Bueno, digo cuchillo entre comillas, que ahí se usa machete. Entendido, sí. ¿Sabes? Y de apoyo tenían un cuarto Hércules de esa Task Force, bueno, ya he dicho Fuerza Operativa Conjunta, que es la traducción en castellano, pero una Task Force que conocemos todos, que se iba a encargar de ser un enlace. El nombre en código, o como les conocen hasta estos aviones, son los Talking Bear. No se han cortado en el nombre. Pájaro hablante, ¿no? Pájaro. Vamos. ¿Qué esto qué es? Es el enlace con el mando de ataque que está en Florida. Entonces es como un repetidor aéreo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y este enlace estaba conectado, ya os digo, con la base de MacDill, que estaba en Florida, y a su vez desde la base en contacto con el Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Esa sería un poco la estructura de esta Task Force, ¿vale? Bueno. Pues ahora te voy a poner lo bonito, porque claro, tú me dirás, joder, qué bueno, los americanos dejan 330, 3, un pájaro hablante de esto, ¿verdad? Un pájaro parlante para repetir. Pero aquí, ¿cómo ayudamos a los contrarrevolucionarios? ¿Cómo ayudamos al gobierno congoleño? Vamos a poner aviones de combate. Pero claro, en estas tierras, en estas pistas, Julio, no vamos a poner, ¿verdad? Un F-86 ni un F-100, ¿verdad? No, nada de lo más moderno que tuviesen, pues estaba complicado. Vale, aquí va a aparecer unos amigos tuyos y míos. La CIA. La CIA huele con nosotros. Hombre, por favor, Air America, que deberíamos promocionar ahora mismo. Dani, ¿podrías poner el anuncio de Air America a lo largo de este podcast? Porque creo que quedaría perfecto, ¿verdad? Sí. Air America, pero en África. Como tenemos que ayudar a los mercenarios, pero oficialmente no podemos poner aviones de combate, la CIA, a través de una subempresa, bueno, les va a dejar atentos unos T-28 Trojans, que sabéis que son unos entrenadores vestos de pistón, pero que es un avión que le pones unos PO, les pones esto, les pones el otro y te ataca a tierra sin problema. ¿Sabes? O sea, hay versiones de ataque a tierra. Es más, si buscáis por internet, rápidamente encontraréis que la CIA prestó estos aviones al gobierno congoleño en su lucha contra los rebeldes. Bueno, pues vamos a poner T-28 Trojan y además vamos a poner una maravilla que en la Segunda Guerra Mundial lo hizo muy bien, que son los B-26 Intruder. Pero atentos,
No va a haber pilotos norteamericanos. Lógicamente, Julio. ¿A quién podemos utilizar? No puede haber. Pues alguien cercano. Alguien muy cercano, del otro lado del charco, enfrente de Florida. Cubano, exiliados cubanos, no me podía Cubanos creer. blancos. Exacto. Porque, Bueno. los cubanos en ese sentido son peculiares, ¿eh? Pero bueno, pilotos. van a coger pilotos cubanos de los que luego, evidentemente, supongo que habrían participado o participarían en Bahía de Cochino y todas estas cosas. Gente que está deseando pues, poner en marcha sus conocimientos para sobrevivir. Y los van a utilizar, digo, como con los B-26 y los P-38 Troyan. A ver, la Fuerza Aérea Congoleña tenía aviones. Principalmente aviones T-6, que son unos entrenadores de la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel momento también estaban atentos, pilotados por cubanos. Es decir, no había ningún negro, por no entenderlo de otra manera, que estuviera pilotando, a menos que un cubano fuera negro, también hay que decirlo, pero me entendemos, ningún africano estaba pilotando los aviones. Y bueno, pues como digo, los T-28 y los T-6 pues se habían convertido en aviones de ataque, porque al final un avión de estos de hélice pues aguanta mucho impacto. Sí, aguanta los aviones de antiguerrilla. Exactamente. Bueno, tenemos esto, pero claro, eso es no le da tiempo a actuar a tus amigos Mike, el loco Mike. Y para agosto los Simbas han capturado la ciudad de Stalinville, que tiene un problema. Allí había muchísimos blancos europeos y norteamericanos viviendo. Bueno, durante un tiempo, esta gente, como has dicho tú, los Simbas saben que esta gente vale en dinero, cada uno vale una pasta, así que son relativamente bien tratados. Pero más tarde, cuando empieza a notarse pues, que los norteamericanos están poniendo sobre el terreno material bélico, aunque no se vea, pero coño se siente, es decir, no me estáis disparando con una AK ni con un FAL, me estáis disparando mejor con obuses norteamericanos y munición norteamericana, pues los negros, que no son tontos, lógicamente, pues empiezan a darse cuenta de que la cosa está chunga, es decir, de que los americanos están ayudando al gobierno y eso es tan bonito. Entonces, cuando los Simbas vieron que la marea loca, esa que has dicho tú, esa gran... El tsunami estaba empezando a girar en su contra, su emisora de radio que estaba en Stalinville empezó a denunciar a Estados Unidos, atentos, acusándolos de enviar tropas de combate para ayudar a las fuerzas del Estado. En fin, la hostilidad de los rebeldes que empezaron en ese momento a mirar con mala cara a los blancos hizo temer por esta seguridad en todo el territorio en poder de los rebeldes, especialmente después de que llegaran noticias de que ya se estaban provocando atrocidades contra los rebeldes contra los negros. Entonces, si yo estoy acabando con los negros que no son leales a los Simbas, en cualquier momento me voy contra los blancos, porque cuando, lo hemos dicho antes, cuando un tío se pone harto de grifa o de cualquier cosa, pues le da igual blanco, negro, niño o abuela, lo va a matar punto y pelota o cualquier otra locura. Bueno, mientras que los blancos, como digo, gozaban de una aparente protección por parte de los rebeldes, los residentes negros de la misma ciudad de Stalinville de repente empezaron a que no. Es decir, comenzó un reinado de terror en el que los Simbas, atentos, torturaban y mataban sistemáticamente a los congoleños, empezando evidentemente por los altos cargos y personas destacadas. Entonces, al darse cuenta de que los blancos, lógicamente, podían servir como moneda de cambio, los rebeldes empezaron a capturarlos y a meterlos en especies como de cárceles, ¿vale? De prisiones temporales. El 5 de septiembre, el cónsul estadounidense Michael Hoyt fue detenido junto con otros miembros del personal del consulado en Stalinville y lanzados a lo que llamaban eufemísticamente la prisión central de la ciudad. A saber tú lo que entendías esta gente por la prisión central. Un centro de internamiento, pues de lo más... Bueno, pues eso. Bueno, algunos otros blancos importantes, supongo que directivos de empresas de mineras y demás, fueron también apresados. Algunos fueron arrojados a la prisión con los norteamericanos, mientras que otros fueron retenidos, tenían más suerte, en el Hotel Victoria. Bueno, pasan 2 meses y los Simbas detienen a extranjeros, dice que se calcula de hasta 20 nacionalidades distintas y los pusieron, bueno, hemos dicho antes, en hoteles, en prisiones, incluso en bases militares que utilizaban o estaban manteniendo. ¿Qué hicieron los rebeldes? Pues cuando ya tenemos a todos los prisioneros bajo nuestro control, empiezan a amenazar con matar a los rehenes si los Estados Unidos no retiran su apoyo al gobierno congoleño. Esto no lo acabo de ver yo en las noticias hace un ratillo, ¿no? Me suena a mí en... Sí, por desgracia lo vimos el año pasado, lo vimos hace un par de años y lo hemos visto recientemente en Oriente Medio. Puede cambiar el continente, puede cambiar el país, pero la historia, por desgracia, es similar, ¿eh? Uh-huh. Oye, por cierto, antes no lo he dicho, estamos hablando de un libro, pero no lo he comentado que este libro lleva un prólogo a la edición española, hecho por ti, Julio, campeón. Muchísimas gracias, de todo hay que decirlo, hay que agradecértelo. Bueno, esto de ser el padrino del libro es una cosa que nunca me había ocurrido, así que nada, el experto en libros es Antonio, que es nuestro escritor del G4,
Y bueno, y tú Pero- que eres casi otro. No, pero vamos a ver, lo tuyo fue de mucho más eso, porque te pusimos en el aprieto, además, hablando lo que decíamos, de algo que te gusta, que es Mercenarios y África, por desgracia. No porque te apasione, sino porque te conmueve lo que es, evidentemente, el sufrimiento de este continente y la acción. Muchas Sí, veces es un sitio que... irreflexiva de estos tipos que creo que van a provocar más daño. Ya esta gente no hace falta que les toquen mucho las palmas para que se maten entre ellos, como para que vengamos encima los blancos aunque ya cada vez más negro, creo que Mercenarios cada vez habrá más de todas las nacionalidades, ¿verdad? De todos los colores. Sí, había de todo tipo y todo ámbito. Y bueno, Y a lo mejor un día, si me inspiro Y y tienes rezáis estómago, por lo mí, me grabamos. da por escribir algún libro. Pero bueno, Muy no creo que tenga el nivel de nadie. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Ya sabes, hay que plantar un libro, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Bueno, pues no todo se andará. Escúchame, avanzan los meses y ¿qué ocurre en octubre? Bueno, tú lo has dicho, rehenes. A ver, lo de los rehenes es muy importante. Esto es una cosa que para que la gente... Hay rehenes y rehenes. Hombre, por Porque favor. todos los rehenes no valen igual, ¿vale? Siempre se dice, las mujeres, los niños... Bueno, pues hay un rehén peculiar. Lo has dicho, octubre. Pasan los meses y encuentran los rehenes Bueno, no encuentran, empiezan a acusar a un misionero estadounidense. Sabéis que en Estados Unidos tiene una serie... Bueno, en Estados Unidos hay, también lo hay en España, que yo he conocido casos, es más, conozco casos de misioneros que tienen formación médica. Es decir, pueden ser enfermeros, médicos, paramédicos, que hay mucho en Estados Unidos, y demás. Y este era un misionero que era médico. Bueno, pues este señor, el doctor Paul Carlson, empiezan los rebeldes a acusarle de que era un comandante del ejército de los Estados Unidos y que pertenecía a la CIA, ¿no? Era un miembro de la CIA y que estaba allí pues encubierto y dirigiendo operaciones. Este hombre, por cierto, era un misionero de la Agencia Protestante de Beneficencia. Así que ya me Estas dirías a cosas mí. los americanos que van a África, ¿verdad? Exacto, que eso se ha visto muchas veces. Americanos. Termino la universidad y me voy un año a África a hacer mi labor. Y luego ya vengo Sí. acá, se me casa, todas esas cosas. Efectivamente, pero este hombre no. Este fue una historia muy curiosa porque fue al Congo en una misión especial de 6 meses y se enamoró de África, Muy del extraño. Congo y de lo que vio. Bueno, hay una cosa que lo cuento ahora y lo contaré a lo largo del programa. Mucha gente va a determinados sitios y dice, mira, me puedes pagar todo el dinero que quieras, pero es más el beneficio personal que yo tengo ayudando a una señora, a un señor, a un niño, a una persona mayor, esa sonrisa o esa alegría, que todos los dólares del mundo. Que eso es lo que motiva, gracias a Dios, por suerte todavía algunas personas. Luego tenemos lo contrario de los locos de Mike, que era lo contrario, pero bueno. Entonces este hombre marcha y tras regresar a esos 6 meses se vuelve con su familia. Y no llegó a un año y vio que la cosa se estaba poniendo complicada y pone a salvo a su mujer y a sus 4 hijos. Les traslada a la República Centroafricana. En fin, de Guatemala a Guatepeor, dependiendo del año, pero bueno. ¿Y por qué le empiezan a acusar los Simbas de ser un jefe del ejército norteamericano y un agente secreto de la CIA? Porque tenía una radio. Una radio, lo cual en aquella época era el método de comunicación. Si tu mujer está en otro sitio, pues te puedes a lo mejor comunicar por una radio a falta de móvil, ¿no? No hay móvil, amigos. No. Y era norteamericano y era un rehén valioso, porque era un médico en aquella época y actualmente, por desgracia, un médico es un rehén valioso, ya lo sabéis. O sea, muy valioso. Así que empieza a aparecer la historia del doctor Carlson, del doctor Paul Carlson, por todo África, por todo el Congo, y llega a las noticias y a los noticiarios norteamericanos. Años 60, amigos. Sabéis que las noticias en aquella época, pues, como son. Ahí hay de todo, pero bueno, sí, son muy sensacionalistas también, ¿eh? Muchos. Bueno, si son actualmente... Pues te pueden ver en aquel momento. O sea, peor aún. Claro, los dos principales países que están negociando con el tema de los rehenes son Bélgica, porque es el que tiene más rehenes, y Estados Unidos, antes que Francia, que es una cosa curiosa, ¿eh? Porque mucha gente diría, pues lo suyo sería Bélgica y Francia. No, Estados Unidos, como ese papa que os estaba diciendo, y Bélgica. Claro, empiezan a ponerse en contacto con los Simbas y ya sabéis que mientras por un lado pongo la cara buena, por el lado contrario estoy preparando mis operativos, mis planes, llamo a los chicos de negro, de azul o a quien corresponda
para que me den ideas para sacar a la gente, que es lo que ha ocurrido en todos estos conflictos actualmente y, por desgracia, que ocurrirá en conflictos venideros. Y es que, aprovechando la situación, el ejército oficial del Congo lanza una gran ofensiva hacia Stalinville, ¿no? Me parece bien, lógicamente. Entonces, bueno, Va nuestro amigo O'Hara, ¿verdad? Entre ellos, encabezando esas incursiones en los jeeps. Con las calaveras en las jeeps, me lo imagino. Jeeps fuertemente armados con Brownings. El tipo de unidad era una unidad hiper mega rápida. Era muy... ¿Te acuerdas aquel podcast que me pasaste la información? El ejército privado de Popov, ¿no? Sí. Aquel que iban con camiones y jeeps. Pero que eso es shock and power, es decir, esa estrategia de entras corriendo y antes de que el enemigo le dé tiempo a reaccionar, lo has puesto en desbandada. Que se ha visto, por ejemplo, con el ISIS en Irak y con todas las cosas. Y jamás en Israel, que han entrado en pickups y en motos. En este caso con motos, que es más pequeñito, ¿vale? Entonces, bueno, mientras está el avispero africano o avispero congoleño ardiendo literalmente, uno de los planes que les presentan a presidente Johnson es la posibilidad de soltar paracaidistas. En este caso, os lo he dicho, los chicos del 82. Un gran salto, imagínate, cientos de paracaidistas saltando mientras tienen o reciben apoyo aéreo táctico, ya sea de las subcontratas, como decías tú, de estos cubanos o con aviones propios, ¿no? Claro, digamos que el problema que había es que una presencia así necesita una logística también muy grande, muy grande. ¿Y quién le va a poner la logística? Claro, los americanos, en este caso. Lógicamente. Pero claro, aquí, ¿desde dónde se va a poner la logística? ¿Desde Estados Unidos o desde Europa? Pues entiendo que es de Europa, ¿no? Exacto. Aquí el mando militar... Bueno, sabéis que el mando que dirige las operaciones norteamericanas en África, hasta no hace muy poco, y no sé si seguirá, estaba en España. En Rota. Correcto. ¿Vale? Desde Rota y demás sitios. Pero luego se han ido a Italia, ¿no? No se han ido a la luego base. Por eso, luego ha habido traslado a Italia, cuando el tema de Libia, en fin, pero sigue habiendo, lo tienen dividido África, por lo menos la última vez que leí algo de ellos, como por desgracia África está tan abandonada, pues se han movido las operaciones, pero tenían dividido según la zona de África el mando de operaciones en un lado o en otro, ¿vale? Pero bueno, aquí los que mandan son los norteamericanos de Europa, y entonces dicen que bueno, que vale, se valora la opción de un grupo, una unidad de paracaidistas no muy grande, enviados a África para el rescate. Y entonces dan luz verde a ese plan, que van a hacerlo conjuntamente con los belgas. Y el nombre de la operación, en este caso es en francés, que es Dragon Rouge, dragón rojo. Sí, efectivamente, aunque como veremos a lo largo del libro, cuando lo compréis y lo leáis, veréis que a partir de que la operación, no voy a contar cómo saliera, pues se hicieron hacer otras dragones, como dragón rojo, dragón verde, dragón negro, porque la idea era la misma, de aprovechar estas columnas móviles para, pues lo mismo, mientras están pendientes de uno, no ven cómo llegan los otros. Pero bueno, vamos a seguir entonces, y bueno, 9 días antes de lo que te os he contado, el 24 de noviembre, el 15, el general brigada Robert D. Forman, que era el comandante de esta división aérea que ha puesto los aviones, recibió la orden de iniciar los preparativos atentos para transportar por aire una fuerza de paracaidistas para comandos, que es una palabra verdad que utilizan los belgas, muchísimo, no para paracaidistas, para comandos belgas al Congo, para un posible intento de rescate. La unidad de Forman había apoyado a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz, ya lo hemos dicho antes, en el Congo desde el año 60 hasta el 64, cuando en teoría la misión de la ONU desaparece. Bueno, durante esos años la 322, la 322ª División, había sufrido algunos cambios. Anteriormente, la división, hemos dicho antes, había estado bajo el mando directo del comandante de la USAFE, la Fuerza Aérea Norteamericana en Europa, pero una reorganización de las fuerzas americanas en Europa hizo que unos meses antes pues ya no dependiese directamente del mando europeo, sino de lo que se denominaba en aquel momento el Servicio de Transporte Aéreo Militar, que es una unidad independiente cuya misión iba a ser gestionar todos los transportes a nivel mundial. Los taxistas. Exactamente, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, los C-130 asignados permanentemente habían sido sustituidos por aviones y tripulaciones de servicio temporal procedentes de diversas unidades procedentes del mando aéreo táctico de los Estados Unidos. Bueno, para el 64, 2 alas del mando aéreo táctico apoyaban a las escuadrillas que estaban rotando en la denominada base aérea Évora-Fauville, que estaba en Francia. Bueno, si queréis saberlo, eran la 317ª y 464ª ala de transporte que habían estado
previamente en la base Lockwood de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Ohio, así como en la base Pope de la Fuerza Aérea en Carolina del Norte. Bueno, el escuadrón, cada uno de estos cuadrillas que estaba rotando recibía un nombre. Por ejemplo, la rotación Alfa, pues era la primera, y estaba formada por gente de Carolina del Norte con la versión más reciente del Hércules, en aquel momento el C-130, el modelo Eco. Mientras que la rotación Bravo estaba formada por tripulaciones de la localidad de Lockwood, que hemos dicho antes que venía de Ohio, y llevaban los aviones C-130 más antiguos, los C-130 Alfa. Bueno, no es importante esto, pero sí que sepáis que los eran los más modernos. Sí, que los A eran los que llevaban los mejores aviones, así que esperemos que les llamen a ellos. Bueno, en general forman, depende de la rotación, recordáis que las rotaciones van por tiempo. Bueno, en general forman, llamó al coronel Burgess Gradwell a Chetarux para informarle de la próxima misión. Gradwell, comandante del denominado Destacamento 1 de esta división aérea de Evrox, tendría el mando. Bueno, la misión Dragon Rouge, que se dejó el nombre francés para no liar mucho a la gente, implicaría, lo he dicho antes, un puente aéreo. Atento, necesitamos 14 aparatos para llevar 600 paracaidistas belgas a África, desde Bélgica, o sea que es un pedazo de viaje, ¿vale? Dado que el modelo Eco del Hércules disponía de tanques especiales de combustible para largo alcance, pues ya lo hemos dicho antes. ¿Cuál va a ser la rotación? La rotación Alfa va a ser la que va a llevar a esta gente camino a África. Bueno, cuando Gradwell regresa a la base de Brox, esa noche llama al comandante de la rotación Alfa, el teniente coronel Robert A. Lindsay, y al oficial del enlace del mando aerotáctico, el coronel James Adams. Y claro, rápidamente, oye, tenemos 9 días para llevar 600 tíos hasta el Congo, llevar a cabo un salto de combate, un aterrizaje de combate y volver. ¿Qué os parece? Y dirán los tíos. Vamos a echarlo, ¿no, Julio? ¿O qué? Además, ¿Qué no queda otra, no? Un avión como el Hércules, muy cómodo. Azafata, de las que te gustan, ¿verdad? Con barba táctica, ¿verdad? Sí, ya sabes, con comida que te dan a lo largo, tienes bebidas y demás. A ver, ¿qué comida tenemos? Pues tenemos las raciones de combate A. ¿Y la película que vamos a proyectar a lo largo de este vuelo? Pues si ven por la ventana, lo que vean por la ventana será maravilloso. Tú contaste una vez que cuando la gente se pone nerviosa bebe mucha agua, ¿no? Y hubo uno que se vieron todo el agua y cuando saltaron al combate no tenía ni una chispa de agua. Oh, ahí van todos eso. Deshidratados. Y digo, hostia, ¿y ahora qué hacemos? No hemos bebido todo el agua. Los nervios. Bueno, cuéntanos un poquillo cómo van a preparar esto de la misión, cómo vamos a llevar las tropas desde Bélgica a África. Bueno, pues lo primero, antes de... Lo has dicho, ¿no? Todas estas unidades, que son unas cuantas, hay que aglutinarlo. Entonces, son aviones y tripulaciones que ya estaban haciendo sus misiones habituales, las que ya tenían asignados por toda Europa. Bueno, estamos hablando años 60, Guerra Fría, o sea que no está la cosa tan tranquila. No puedo retirar unos aviones sin más, Los rusos se vienen arriba y nos invaden. Ah, y si muevo por allí por muchos aviones de una zona, pues el bloque soviético, a ver dónde van. Sí. El Pacto de Varsovia va a decir, ¿qué me vais a invadir la República Checa por otro lado? ¿No? Sí, como hemos contado ahora en el podcast sobre Praga, la primavera de Praga, efectivamente. Exacto. Una cosa de estas. Entonces hay que hacerlo, sin que cante mucho. Pero bueno, 16 de noviembre, esta fecha es importante. Ahí tenemos 15 Hércules que estaban devueltos de la base que has dicho en Epergus, creo que se dice correctamente. Efectivamente, me lo ha pegado Sergio Murata. Y ahora, pues antes de meterte un marrón, y cuando digo un marrón es una operación de este tipo de envergadura, hay que refrescar a las tropas. Mira, descansen ustedes, pónganse relajaditos, que viene la cosa complicada. Así que al día siguiente, 17 de noviembre, en torno a las 6 menos 20, hora de Greenwich, ya sabéis, hora Zulu, máxima, las horas ya empieza a ponerse esto interesante, surge o marcha el primer Hércules con destino a Bélgica, exactamente al aeropuerto o base de Klingenbrogel. Y allí va a ir un personaje que va a ser muy importante, que es el coronel Gradwell, el capitán Ron Stroopwald, que era el comandante del equipo de control de combate del 5º Escuadrón del Puente Aéreo. Vamos a ver, para que os hagáis una idea, estos van a ser los enlaces. Y el sargento Robert Díaz, este era un operador de radio de este 5º Escuadrón. Traduciendo, mandamos los primeros que van los que mandan y los enlaces. No mandamos al más duro, no, mandamos a lo que hay que conectar. O sea, lógico, ¿no?
Y en ese momento empiezan a llegar tripulaciones de otros lugares de Europa, de toda Europa, Alemania, Para Inglaterra. 16 aviones tampoco es algo fácil, tío. No. Y además los de reserva, más los... Claro, no puedo sacar, por ejemplo, no me voy a llevar los 10 de Alemania, porque cantaría, o me voy a llevar 10 de Gran Bretaña, o de Francia, o de España, o Grecia, o el sitio que tengan, porque eso llamaría mucho la atención, porque en ese momento era Guerra Fría, KGB full total, todo lo que saliese de lo normal, pues podía ser peor casi el remedio que la enfermedad, que eso es una cosa que en el libro no se cuenta, pero se deja caer, ¿no? Que tienen que hacer este tipo de operaciones con un ojo en un lado y otro en otro, ¿eh? Que eso la gente sea consciente. Y lo digo para enfatizar la importancia de este tipo de misiones, ¿vale? De esa parte oscura que no se ve de prepararlo. Bueno, fíjate cómo la historia, que salvo algunos de los oficiales principales, la mayoría de las tripulaciones de los aviones no tenían ni idea de qué iba a ocurrir. Es decir, solo se habían dicho, vaya ustedes a Belarus y se acabó. No sabían más, no tenían ni idea si tenían que volver a Estados Unidos, si tenían que ir a rescatar rehenes a Irán. O si vamos a Moscú, que es lo peor que puede pasar. O a Moscú, o meternos, como te decía un poco con humor, en Praga, o en Hungría, o en Alemania Oriental, ¿no? Porque, claro, eso es una incertidumbre muy importante. Y esto también te va a encantar. A cada navegante tripulación le habían dado un sobresellado, con la instrucción de no abrirlo hasta que la cota del avión hubiera superado los 600 metros. Ya, qué auténtico, ¿eh? Y no, ese sobre... No abrir hasta... Dios. Hasta. Y ese sobre se autodestruirá tras su lectura, ¿no? Como sí, me imagino. Cómaselo por el momento, destrúyalo por el método ñañán, como decía Mortadelo y Filemón. Efectivamente, correcto. Entonces, bueno, traslado esto a queridos oyentes. Tú imagínate la tensión de... Es que no sabes a dónde vas. Pero ¿cuánta gasolina necesito? No, tú despegas, que ahora te digo. ¿Me cojo la chupita? ¿No me cojo la chupita? ¿Me cojo la ropa de invierno o de verano? De verano, ¿me cojo crema para el sol o no me cojo crema para el sol, no? Nos reímos, pero esto hay que valorarlo mucho y esto determina un poco la profesionalidad de estas tripulaciones, ¿no? En la base de Kleinbrogel, allí estaban los efectivos del primer regimiento de paracomandos belga. Estos que es una de las unidades de élite del ejército belga y que, bueno, que estuvo en todos los fregados que tuvieron los belgas en África. También estaban, bueno, el primer batallón de paracomandos y una segunda compañía del segundo batallón de paracomandos y un destacamento del tercero. Vamos, que tenían todas las unidades punteras que existían en Bélgica, que tenían capacidad ofensiva y sobre todo de esa movilidad prácticamente preparadas. Y se embarcan en los C-130 con todo el equipo propio. Y a las 23 horas prácticamente, bueno, 22:40, pero 23 casi, el primer Hércules parte de Kleinbrogel para hacer una paradita de repostaje, ¿sabes dónde? En Morón. Hostia, eso te iba a decir a mitad de camino, pues aquí en España, ¿no? Y de Morón a la isla de Ascensión, que está allá en el Atlántico Sur. Eso te iba a decir. Pues... Allí, cuando llegan a la isla de Ascensión, ya que nos vamos acercando más a África, el capitán Stropo, que te he comentado antes, los enlaces, importante, se acerca a los mandos belgas y a los operadores de radio belgas y les entrega dos radios, unos aparatos de radio. Son la PRC-41 y la PRC-47. Vamos a ver, esto va a ser muy importante porque hay que conectar a los aviones con las tropas belgas y con las tropas norteamericanas. Mucha conexión es esa, ¿no te parece a ti? Sí, pero esto es importante. Ya tenían la experiencia los americanos de que la logística gana en guerras, pero la comunicación ayuda a no perderlas. Hombre, que luego la cagarían en Irán, ¿te acuerdas tú? Como explicamos en aquel podcast, que no lo hicieron tan bien. No, y en muchos otros sitios. Pero es importante. Además, una como curiosidad, le dio instrucciones más bien a 21 de los paracaidistas belgas en técnicas de salto desde los C-130. ¿Por qué? Es que los paracaidistas belgas nunca habían saltado desde un Hércules. No me jodas. No. ¿Pero vas a saltar en combate y nunca has saltado de ese avión? No. Habían saltado de los aviones que tenían, pero el ejército belga en ese momento no tenía Hércules.
Y al resto, Eso es un pues... riesgo, ¿eh, tío? Sí, el resto del briefing pues fue más teórico por Sachs, ¿no? O sea, y supervisó un poco la situación de cada uno de los hombres, ¿no? Estaban equipados y demás, pero 21 iban a ser la punta en lanza del salto. Así que tú imagínate, bueno, pues yo soy un paracaidista, a mí me da igual, yo salto, abro el paracaídas. Sería así la actitud de un tipo duro, ¿no? En teoría debería ser el gesto, sí, el tipo duro, sí, sí. Pero bueno, cada avión tiene unas circunstancias, hay que saber... Las turbulencias, el motor... Turbulencias, sí, ubicación de los motores, yo qué sé, muchos factores, ¿no? Con lo cual es importante entrenar. Es más, creo que lo saben muchos, pero casi antes de entrenar en aire hay que entrenar en tierra, que se saltan desde la rampita, como digo yo, el colchón, ¿no? Con un poco con humor. Bueno, pues esto es igual. Así que, bueno, la cosa va un poco verde. Poco verde, no sé, Saúl. ¿Cómo lo vas viendo? No, lo veo chungo, tío, ¿eh? No sé, lo de que no hayan saltado nunca antes del avión me ha sorprendido, ¿eh? Pues para que veas, ¿eh? Y son unidades de élite, ¿eh? Sí, a ver, como has dicho tú, ellos están acostumbrados a los aviones que tuvieran los belgas, pero... Todavía iban con Douglas. Sí, me lo imagino. Todavía con unos estos de bimotores, de estos de antiguos, diciendo, ¿y esto no se abre la puerta, nos lanzamos y gritamos Jerónimo? Y algún Junker que se les haya quedado los alemanes. Exactamente, sí, me lo creo. Te lo compro. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers es la más alta disparando. Exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ay, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. Mira las amigas del party, ella se quedó ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Bueno, durante los 3 días siguientes, ¿qué van a hacer? Pues esta Fuerza Conjunta de Rescate esperó, la Fuerza Conjunta de Rescate es tanto la parte apoyo aéreo como el apoyo terrestre. La Task Force, efectivamente. Esperó mientras las comunicaciones pues iban de vuelta, entre Washington, entre Bruselas, entre el Congo, y aquí nuestro amigo el pájaro parlante, el Tanking Bear, el C-130, va a hacer su misión. En este caso, él se va a ir a esta ascensión para poder estar en el centro de las comunicaciones.
Tú lo has dicho antes, el ataque empieza el 24, pues el 20 de noviembre se celebra un briefing, una reunión informativa especial de los distintos mandos para determinar exactamente cómo vamos a llevar a cabo el asalto. Una vez que se concreta, el capitán Straubow transmitió el plan a Washington. A las 18:00 Zulu, la fuerza fue puesta en alerta. 30 minutos más tarde, la orden de activarse llega por teletipo. Una hora más tarde, ya son las 19:35 Zulu, Tiza 1, bueno, la palabra inglesa es Chalk 1. Y tú dirás, Tiza 1, ¿por qué? Porque parece una tontería. No, cuéntalo, porque además es algo que sale muchísimo y la gente no lo sabe. Yo lo leí lo oí hace años, pero es muy curioso. Cuéntalo. Es que me encanta, porque es que dice que las misiones de transporte aerotáctico se designan con número de tiza porque es que las cargas se apuntan con tiza. Es que es algo tan sencillo como eso. Es decir, tú vas apuntando, esto es para la misión 1, ¿no? Pues entonces esto es Chalk 1, es directamente punto y pelota, o sea, no tiene más historia, así que... La gente se complica, nos complicamos muchas veces cuando ves las películas o hablaba del libro, ¿no? Voy a escribir un libro, operación, droga, no, tal, dragón de no sé cómo... ¿Qué dices? Si la realidad es que suele ser más simple. Sí, o sea, esta gente dice, bueno, ¿cómo lo llamamos? Pues esto es una tiza, pues la Chalk 1, el punto y pelota, si es lo que los de transporte van a utilizarlo. Bueno, empezamos. Parte la operación Chalk 1, parte de ascensión con destino a Camina. Camina es un aeródromo al sur del Congo y allí van pues los 13 C-130 justo detrás del Tiza 1. Bueno, al amanecer... Tú lo has dicho, Saúl, aeródromo, no aeropuerto. Sí. Por eso yo creo que utilizaría los Hércules. C-130. Sí, los Hércules que tienen más posibilidades en pistas pequeñas y demás historias. Son más no preparado, como se dice vulgarmente, pero no preparado. Bueno, al amanecer, el primer Hércules llegó a Camina tras 9 horas de vuelo atravesando parte del Atlántico y media África. El campo, en aquel momento cuando llegan, pues es la niebla matutina, lo está cubriendo, pero había unos controladores aéreos de habla inglesa, no quieren decirte dónde eran, pero son de habla inglesa, dirigiendo el acceso de cada avión al aeródromo por turno. Una vez que la fuerza estuvo en tierra, se van a realizar más briefings. Air América, es que yo no quería decirlo, pero sí, efectivamente, se empiezan a celebrar más reuniones informativas, incluida pues la típica, una actualización de toda la misión, de todos los datos que se conservaban hasta el momento, de los espías que se habían podido llevar, en fin, de todo lo que había. Y bueno, pues a cargo de quién, del coronel Clayton Isaacson, que era el comandante de la Fuerza Operativa Conjunta Leo. Y que ahora... nombre de Status Force. Exactamente, ahora va a estar al mando de todo Dragon Rouge, pero es que además de cualquier actividad que haya en el Congo, se va a poner todos los recursos norteamericanos y belgas a su disposición. Por eso él tiene que estar al mando de todo. Tú no puedes depender de nadie cuando una misión tan importante se va a poner en marcha. A continuación, la fuerza Dragon Rouge entró en otro periodo de espera, mientras Bélgica y Estados Unidos proseguían. Pues lo lógico, siempre se intenta negociar, porque, como decía, siempre prefiero un mal acuerdo, ¿verdad, Julio? A una rotura, ¿verdad? A un juicio. Pues sí, efectivamente, siempre un mal acuerdo es mejor que un juicio, pues efectivamente. Y ya llega el momento que tú nos vas a contar, que es ese momento del asalto, ¿verdad? Sí, empieza a hacer la cosa interesante, y eso, lunes 23 de noviembre por la noche. Tenemos a esta fuerza de rescate, a Task Force Leo, relajados en Camina, mientras se veía en uno de los hangares lo que, por cierto, la gente describiría una película terrible, es decir, una película de estas de las que ve Sergio Murata. Oh, por Dios, sí. De serie Z no, XZI, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejarlo por ahí, sí, ¿no? No sigas hablando, no sigas dando pista al enemigo. Exacto. Así que, bueno, esta gente... están ahí, son las 10:30, 8 horas, o sea, las 8:30 de hora local, y nuestro pájaro parlante empieza a recibir mensajes de Washington y Bruselas. Empiezan a sonarse los teletipos, el pi, 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 y Dragon Rouge en ese momento está en marcha y se autoriza y se prepara el despegue de todos los aviones para las 12:45 horas. Con la intención de llegar al aeropuerto de Stanville al amanecer. Tenemos al primer C-130, al primer Hércules, pilotado por el capitán Huey Lom. Este pertenecía al 777 Escuadrón de Transporte. Fijaros el numerito, para que os hagáis una idea de las tropas que hay. Y este despega de la pista de Camina, de este aeródromo, justo a tiempo y seguido tras él, en intervalos, atentos, que esto es impresionante, intervalos de 20 segundos, van los restos de aviones. O sea,
intervalos, reitero y repito, 20 segundos entre cada avión. Y en el sexto avión de la formación iba el capitán William McSecor. Bueno, pues este perdió una balsa salvavidas para 20 personas de un compartimiento que tenía de almacenamiento del ala después del despegue. Vamos, que empieza con fuerza. Sabéis que muchos de estos, como hacían vuelos transatlánticos, tenían especies de balsas, ¿no?, que se tiran para rescate. Secon abandonó la formación y regresó de nuevo a Camina en busca de un avión de repuesto, más que nada porque al salir esta balsa había tocado parte del fuselaje. Así que tenemos un avión menos. Empezamos con fuerza y con ganas. El resto de la formación pues va de toda esta unidad, de este Dragon Rouge, se dirige a la zona norte a una alta cota. Y destacar que no tenemos que llamar relativamente la atención. Y para eso, para que os hagáis una idea, van a ir siguiendo el río Congo y van a ir poco a poco descendiendo a la altura de las copas de los árboles a medida que los aviones se acercaban al territorio donde estaban los objetivos. En ese momento... No radares, pero por si la mosca nunca está de más, ¿verdad? Nunca se sabe lo que te puedes encontrar. Como decían en Afganistán, respeta el pijama. Respeta siempre el pijama, efectivamente. Pues aquí respeta el de la lanza. Sí, ¿vale? Me parece bien. Así que, según ven que se van acercando a Stalinville, en ese momento, el navegante John Cobble era el responsable de la formación y dirige a la misma hacia el sur de la ciudad. Todo esto, insisto, a baja cota, con la intención de aproximarse desde el oeste. Recordar que iban a aparecer al amanecer, ubicación del sol, ¿vale? Esto es importante. En ese momento, cuando la formación alcanzó el punto de alerta de 1 minuto, 2 B-26 hicieron una pasada sobre el aeropuerto, una pasadita. ¡Bum! Esto también es muy Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, los 300 soldados, comandos, paracomandos, saltaron sobre el aeropuerto de Stalinville exactamente al amanecer. Queda muy poético, muy de película, pero así fue. En ese momento la situación parecía que pintaba bien. Y es que una vez que los paracomandos belgas toman tierra, el protocolo es igual que en todos los países y todas las unidades. Asegurar el campo, controlar todos los aviones que hubiese en tierra y evitar cualquier problema en las pistas para que pudiesen aterrizar los aviones. En 30 minutos estaba el aeropuerto totalmente controlado, eliminada todo tipo de resistencia, y en unos 10 minutos habían retirado unos 300 bidones de unos 200 litros que estaban llenos de agua y que estaban ubicados en determinados puntos y que podrían dificultar el acceso a las pistas, así como 11 vehículos sin ruedas que se habían colocado en una de las pistas como obstáculos. Es decir, estaba limpiado todo. En ese momento tenemos al capitán Strobel, que hemos comentado, dirigiendo desde el Dragón 9 el salto, ¿no? Era el jefe en salto. Y él comentaría que los esfuerzos de los belgas fueron poco menos que milagrosos. Así que, Saúl, imagínate cómo vio el salto. Sí, como diría, es un milagro que no haya muerto ni uno, o que no haya pasado peor, ¿no? O no se ha roto nadie la pierna o peor cosas. Exactamente a las 4 horas 50 minutos aterriza el primer Hércules en Stalinville y empieza a descargar más material, más tropas, y luego, en cuanto repostó, salió volando de nuevo a Leopoldville, ya sabéis, a la capital, donde ya había unos cuantos aviones de desembarco para otra vez repostar y esperar la orden de regresar a Stalinville y evacuar a los refugiados. O sea, para que os hagáis una idea, un vuelo caliente en el sentido de que hay conflicto, recojo, suelto, automáticamente repuesto, vuelvo, recojo, reposto, y en cuanto me avisen vuelvo de nuevo para aterrizar, coger rehenes o refugiados y salir corriendo. O sea, esto todo continuo, ¿vale? Un pasaje sin parar. Otro de los aviones, bueno, no os lo he dicho, los códigos que se le habían puesto a cada Hércules, Dragón 1, Dragón 2, Dragón... Bueno, pues
El Dragón 1 estaba permaneciendo sobrevolando en la zona y era el punto o el aparato de mando donde estaba el coronel Gradwell. También estaba otro coronel, que era el coronel Isaacson, que les comentaba antes, que hizo una aparición sobre Stalinville en uno de los aviones de esta Task Force Leo, utilizando el indicativo de llamada, atentos, Dragon Chief. Jefe dragón, tío, que como dices tú, no se rompe mucho la cabeza, hay que ir a lo sencillo, a lo básico. Así que, amigos, si vais a escribir una novela de fuerzas especiales, no os compliquéis. Nada, lo sencillo. Muy sencillo. Pero creo que le va a pasar más cosas a los restos de dragones. Que Pues voy a contarte un poquillo, porque claro, el aeródromo no es todo. Ahora hay que rescatarlo a los blancos, ¿verdad? Que hemos venido por ellos. Los negros... Bueno, los blancos, el amigo negro, sí, el negro con dinero, ese te iba a decir, chino, ese el sí es indio. importante. Bien, bueno, pues después de que Dragón 7 aterrizara y despegara de nuevo, le siguieron esa orden Dragón 8, 9, 10 y 11. Cada tripulación se encargó de descargar a las tropas que llevaba y despegar de nuevo hacia Leopoldville, así que, como mucho, no había en ese pequeño aeródromo más allá de 3 aviones en tierra al mismo tiempo. A los dos últimos aviones, al 6 y al 12, pilotados respectivamente por Secor y por el capitán B.J. Nunnally, se le dijo que, atentos, permanecieran en tierra para sacar los primeros rehenes cuando fueran sacados, rescatados de la ciudad. Dragón 1, mientras tanto, continuaba orbitando sobre el aeropuerto a unos 600 metros. El navegante Coble se sentía incómodo por estar a tan poca altitud, normalmente a tan poca cota, normalmente a 600 metros es nada, o sea, en cualquier momento te pegan un pepinazo de tierra y te tiran abajo. Pero bueno, ¿y por qué lo decía? Pues porque el pobre había estado 4 veces en Vietnam del Sur y ya estamos en el año 64. Era veterano, muy veterano. 23, o sea que para el 64, 4 giros, como llaman los norteamericanos, 4 servicios. 4 servicios, efectivamente. Gracias, Julio. Bueno, el resto de la tripulación se ríe un poquito de él. Bueno, llamándole, en fin, se reían un poquillo diciendo, no te preocupes que estos negros de abajo no nos van a disparar, hasta que de repente sintieron y oyeron cómo iban impactando diversos proyectiles contra las alas del avión. Respeta la lanza, que decía con humor. La lanza y el AK, que esto cualquier gilipuertas con 2 dedos es capaz de disparar un AK, y sobre todo un 12,7. Bueno, pues al final se calculan que 7 proyectiles de diferente calibre impactaron en Hércules, atento, eliminando el sistema hidráulico y dejando 2 grandes agujeros en los tanques de combustible de las alas. Bueno, me imagino a nuestro amigo Coble diciendo, que hijo de puta, mira que lo estaba advirtiendo que iba muy bajo. Bueno, al final, con la aprobación de nuestro amigo Gradwell, pues Long tuvo que coger su C-130 e irse a Leopold para repararlo. Recuerdo que este estaba sobrevolando pues para lo que fuera necesario. Ya tenemos asegurado. El pájaro jefe, ojos, orejas y demás. Vete para la base y espero que no te derriben, que luego tenemos que mandar una misión de rescate, ¿verdad? Como pasó en Somalia. Bueno, pues una vez asegurado el aeródromo, la fuerza de rescate belga se lanzó corriendo al centro de Stanville, donde se sabía que estaban retenidos los rehenes. A ver, a lo largo del libro veréis que iban en unos bicharracos muy interesantes. Son como unas motos, parecen sacadas de Batman, ¿verdad? Con unas ruedas grandes. Son sí, como bueno, buggies. de Batman o de las pelis de Batman, no sé. Sí, o sea, exactamente. Es un buggy que luego no lo he vuelto a ver más, pero que en su momento, pues, para llevar 2 tipos, o sea, no lleva ni armas ni nada. Como mucho llevaría, yo creo que un fusil ametrallador, poco más llevaría, pero bueno, era algo para llegar rápido y dejar, como hemos dicho antes, shock and power, es decir, provocar que el enemigo no le dé tiempo a reaccionar o piense que son más. Bueno, en fin, se lanzan corriendo hacia el centro de Stanville, donde sabía que estaban los rehenes. Los propios rehenes se despertaron por los combates que se estaban librando en el aeropuerto y sobre todo los alarmados Simbas que salían tras ellos gritando: vuestros hermanos han venido del cielo, ahora os vamos a matar. Bueno, atentos. Ataviados con crines de mono, es decir, con ropa de mono, hecha con la piel de mono y plumas, los Simbas, que irían puesto de todo, derribaron las puertas del Hotel Victoria con lanzas y culatas de fusil y luego sacaron a la calle a los rehenes blancos. Bueno, mientras tanto, estando en el suelo, porque aún no tenía intención de matarlo, los rehenes oyeron el ruido de los motores de los aviones y sobre todo de los disparos, mientras veían caer los paracaídas del cielo sobre el aeropuerto. Esto todo se cuenta en el libro. Parece que yo no sé la historia, pero que sé lo que va a pasar porque evidentemente he traducido el libro. Bueno, sabiendo que los Simba habían amenazado con matar a todos los que estuvieran bajo su control en caso de intento de rescate, pues evidentemente estaban aliviados, pero a la misma vez estaban un poco acojonados por lo que iba a venir a continuación. Los Simbas ordenaron a los 250 blancos del Hotel Victoria que salieran a las calles de la ciudad, a las principales avenidas, y comenzaron a hacerlos marchar hacia el parque de la ciudad y hacia el denominado monumento a Patrice Lumumba.
Monumento peculiar, ¿eh? Sí, a ver, el monumento no dejaba de ser simplemente una gran fotografía del que había sido en aquel momento primer ministro y que había sido uno de los creadores del movimiento Simba. Y atentos, allí ya olía sangre porque las últimas semanas se había calculado de más de 100 congoleños a los cuales habían rematado, matado, asesinado, como queréis decirlo, en las zonas. Bueno, los rehenes aún albergaban alguna esperanza porque yendo en dirección a este monumento, pues iban en camino al aeropuerto, lo cual decía, a lo mejor esta gente se ha arrepentido, nos quieren dejar al aeropuerto. Yo también pienso que pensarían, de allí tienen que venir los blancos, o sea, los soldados, quienes sean. Entonces, bueno. ¿Pero qué pasaba? Pues esta gente iba escuchando la radio, llevarían el típico radio puesta en una jeep o lo que sea, o en la espalda de uno, y empezó Radio Estanville a gritar el siguiente mensaje. Cigulla, cigulla, muertos, matadlos a todos, no tengáis escrúpulos, hombres, mujeres, niños, matadlos a todos. O sea, yo me imagino a los blancos, que evidentemente hablaban el swahili y todo eso, pues escuchando esto de la radio diciendo, hostia, ahora sí que la hemos cagado. Pues sí, ahora, bueno, fue una... Ahora no es para reírnos, ¿no? Porque no es un momento de reírnos. El terror Simba fue una auténtica matanza. Y ahora os voy a contar algunas de estas cosas que no son agradables. No, mirad, para nada. Había uno de los responsables de los Simbas, que era un coronel, el coronel Joseph o Pepe, sería, creo, la pronunciación correcta. De todas formas, los mandos allí africanos... Estaba pensando que más que mando sería el que mandaba en 3 o 4, vamos. Sí, ahí los mandos, lo iba a decir, muy entre comillas, y lo de coronel, ya sabéis que esto se pone o coronel o comandante. Sí, por supuesto. No, ahí no... Nunca eras el capitán o el sargento, siempre son todos coroneles. Bueno, pues este hombre tenía una formación más alta, que tenía... Bueno, que estaba más europeizado o occidentalizado, si queréis decirlo así. O sea, había entablado amistad con algunos de los rehenes. Bueno, pues hemos dicho que había 250 solo en el Hotel Victoria y había gente de todo tipo. Que seas blanco no quiere decir que seas rico, ¿vale? Y bueno, pues en cuanto envió el tema de los Simbas, intentó impedir que estos cumplieran las órdenes que salían de esas radios, ¿no? Decía, no, esto, ¿qué locura es esto? ¿Qué ocurría? Lo has dicho muy bien, lo hemos estado dejando caer a lo largo del programa. Los Simbas iban puestísimos de todo. Cuando digo de todo, era de alcohol, de todo tipo de drogas, marihuanas. Bueno, digo marihuanas por decir algo, ¿vale? Porque lo desconozco, pero tendría que profundizarlo más. Mastican, ¿no? Sí, masticaban una serie de drogas, sobre todo se metían muchos elementos alucinógenos, ¿no? Sí. Porque ya sabes que decían... La tradición chamánica, ¿no? De esto te va a hacer que sea... Y que las balas te van a rebotar, vas a tener como en Star Wars, ¿no? Un campo escudo, sí, de fuerza alrededor y demás. Cuentan algunos de los supervivientes que la orden de disparar, de matar a todos, vino de un exboxeador, atento, que esto es lo que me hace sorprenderme, sordomudo, y dije, pues no sé cómo ha dado la orden, pero bueno. Exactamente, como hablaba por la radio. Vamos a echar la culpa al sordomudo, ¿sabes? Exacto, que era famoso porque el nombre con el que se le conocía era el comandante Bubu. Ya te he dicho, que todos son comandantes, tenientes, tal. Y este hombre era el guardaespaldas personal del ministro de Defensa, rebelde, entendedme, Gastón Soumillot, ¿vale? Que es la pronunciación correcta. Así que este comandante Bubu es al que le implican directamente de ser el responsable de esa terrible orden. Sea quien fuera el hijo de su madre que diese esa orden, los Simbas la ataron al momento y empezaron a disparar a toda la gente que veían. Sobre todo a aquellos que estaban concentrados. Empezaron a dispararles con los fusiles, con las pistolas, lanzas, con machetes. Y diréis, bueno, estamos ante una orgía de sangre. Y disculpad, insisto, la expresión. No, los tíos cuando dispararon, sabían a quién dispararon. Y los primeros que dispararon, por desgracia, fueron a las mujeres y a los niños. Esos fueron sus primeros objetivos. No dispararon a otros. Esos son los principales víctimas. Uno de los primeros en caer, casualmente, fue el famoso doctor Paul Carlson, que hemos nombrado en el programa. El que tenía radio. Y a este le dispararon cuando intentó ponerse a salvo, porque imaginaos la situación de disparos, de caos, de confusión, que no sabes lo que es, y hay un momento que todos,
cosa, y esto es algo que, insisto, todos los que estáis oyendo este programa y nosotros que estamos haciéndolo, harías, y es el instinto de supervivencia, de correr, de saltar, de meterte bajo una mesa, lo que sea. O sea, es algo que está en nuestro cerebro. Y si es tu hijo o es tu mujer, ni te cuento lo que vas a hacer. Con lo cual, poneros en esos terribles y duros momentos. De pronto, tras estas primeras ráfagas que lanzan y con las que ejecutan a la gente, los Simbas dejan de disparar. Cuenta uno de los supervivientes, un ingeniero belga, Marcel de Buxon, cuenta, que se recoge en el libro, que les oyó decir a los Simbas: ahora les daremos la vuelta y acabaremos con los que queden vivos. Es decir, disparamos, les comprobamos si están vivos y les rematamos. Joder. Para que veáis esa, iba a decir maldad, ¿vale? Maldad. Este ingeniero era un hombre muy creyente y empezó a... Y ese día más todavía. Sí, en esos momentos uno se hace creyente de la religión que pille, disculpar, pero es así. Y él cuenta que se produjo un milagro, que sus plegarias fueron escuchadas, y en ese momento, esto que os estoy contando es que fue relatado a los periodistas, que al llegar a la esquina de la plaza vio un paracaidista belga que caminaba con un subfusil en la cadera. Es decir, tenían a los paracomandos que ya estaban, cuando habían oído esos disparos, acercándose a los puntos. Por cierto, estos paracomandos belgas tienen influencia británica del SAS. ¿Y sabes de qué color es su boina? ¿La granate esta que tienen o...? Roja, sí, la roja granate. Estas, pues, y en esa época, esto también es muy de las guerras africanas, estos iban con la boina, que tú dices, o lo suyo es ir con un casco, ¿no? Casco de último modelo. Pues no, aquí los paracas belgas estaban en mitad de un rescate con la boina roja allí. Claro, los Simbas, cuando les vieron aparecer, o cuando vieron aparecer a este hombre, casi como una escena del oeste, giraron y huyeron. Así que este ingeniero se salvó por la presencia casi divina, como un ángel, de un paracaidista belga. Así que entre los paracaidistas belgas, por cierto, que entraron allí, pues cuentan que lo que se encontraron fue algo dantesco, muy desagradable. Hay una avenida principal, la avenida Sargento Kitele, y bueno, pues lo que relatan es que habría en torno a una treintena de rehenes, de estos rehenes blancos, y insistimos en usar blanco y negro porque es como estaban separados, muertos en la calle. Luego había decenas de más rehenes heridos de bala. Vieron al famoso doctor Carlson que os he dicho, a otra misionera, a la señorita Phyllis Ryan, que era una misionera de Ohio. ¿Esto qué provocó? Pues mira, si yo voy a rescatar gente y veo que cuando hemos aparecido están disparando a los rehenes, ¿tú a qué modo de combate pasarías, Esaú? A modo, ¿cómo llaman esto los guerreros estos vikingos? Berserker. Berserker, efectivamente. Pues efectivamente. Esto enfureció a los belgas, que además se estaba produciendo un movimiento de pinza porque empezaban a llegar mercenarios blancos casi prácticamente a las pocas horas. Claro, ¿te acuerdas que era un momento de que tenían que llegar por un lado uno y por otro lado otro? Exacto. Y claro, si los paracaidistas, los paracomandos están en modo berserker, no te voy a contar yo los mercenarios blancos, ¿vale? Claro, que están ahí, pero que también tienen su prurito de decir, estamos aquí, pero somos blancos, que es verdad muchas veces lo que hay que hacerles ver. Así que se abrió lo que se conoce la veda de los Simbas. Imagínate, si antes he dicho que fue una orgía de sangre, aquello ya se convirtió en, pues eso. Cuando os digo que hay ciudades bañadas en sangre, Stalinville en aquellas fechas era, bueno, bañada no, pintada, muy, muy duro aquello, muy duro. Efectivamente, bueno. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el aeropuerto? Que recordemos que es la salida, ¿verdad? Bueno, pues la situación no estaba tranquila. Más de 300 rebeldes aún estaban alrededor del aeropuerto, de la pista de aterrizaje. ¿Y qué pasaba? Pues a los rebeldes, cuando se les liberaba, pues se les mandaba al aeropuerto para montarse en aquellos C-130 que le estaban esperando.
El primer grupo llegó al aeropuerto hacia las 9:45 y fue cargado a bordo de estos dos C-130 que le esperaban. Los heridos más graves, porque evidentemente hay heridos, lo hemos estado comentando, supervivientes de estas atrocidades de los Simbas, pues fueron embarcados en el Dragón 12, que era un avión medicalizado. Muchos de los rehenes estaban heridos, pero además casi todos estaban aterrorizados y sobre todo, lo peor, estado de shock, ese momento en que no sabes exactamente lo que está pasando ni qué ocurre. El capitán Mark Secor despegó primero con lo que él consideraba alrededor de 100, porque no pudieron contarlo, rehenes a bordo. Cuando se disponía a despegar, el aparato pasó junto a uno de estas que llaman ellos hierba de elefante, que son unas hierbas muy altas, que se llama así porque casi pueden ocultar un elefante. Y en ese momento 3 Simbas saltaron de la hierba y corrieron junto al avión intentando entrar. Atentos, querían entrar dentro del avión y si llegan a entrar se cargan a los 100 que están dentro del avión, te lo puedo asegurar, ¿eh? Estos hubieran hecho una masacre dentro del avión. Bueno. Pues imagínate, con una AK. Sí, bueno, pues dice que... Con una escopeta incluso. Exactamente, porque los de dentro no tendrían energía para enfrentarse a ello. Bueno, en ningún momento nadie de a bordo se dio cuenta de que estos 3 habían saltado y corrían. Uno de los rebeldes, viendo que no iban a poderse montar, pues disparó una ráfaga de su subfusil, pues supongo que llevaría el típico Uzi en aquel momento, directamente al ala. Secor despegó con el combustible, chorreando, típica escena, ¿verdad?, de que ha acertado a uno de los tanques autosellantes de combustible, las alas, y se dirigió a Leopoldville, donde, por cierto, aterrizó sin los alerones, porque sin los flaps no pudieron activarlos por la pérdida de líquido, sin lo que se conoce como retroceso de la hélice, que sirve, por una vez que tomas tierra, pues para evitar que el avión siga avanzando, y con solo 3 de los motores. Con lo cual, esta gente, cuando disparó, o sabía muy bien dónde darle, o es que dispararon un montón. Pero el avión que aterrizara y fuera capaz de pararse fue casi un milagro. Bueno, aunque los belgas, los puestos para comandos, pues estaban formados en hablar inglés, el problema es que no estaban acostumbrados a hablar con los norteamericanos, que además están nerviosos, con lo cual hablan rápido. Así que les costó entenderse. Encima muchos no eran los norteamericanos que hablan el inglés perfecto, eran del sur, tú lo has dicho, venían, ¿verdad?, de Fort Bragg, de Carolina del Norte, de Ohio, de diferentes sitios, con lo cual les costaba hablar con estos sureños que siempre se ha dicho que tienen un acento, ¿verdad?, peculiar. Para evitar posibles confusiones, el coronel Lauren pidió al capitán Strowbow y al sargento Díaz que se encargaran de las comunicaciones hacia y con los pilotos y operadores de radio norteamericanos. Es decir, oye, vosotros que habláis o nos entendéis o hablamos más tranquilos, poneros en comunicación con los pilotos y sus operadores. Con el aeropuerto ya asegurado y los rehenes liberados empezando a llegar, Strowbow solicitó un puente aéreo, ya no solamente 2 aviones, sino un continuo ir y despegar de aviones para sacarlo, junto con el lógico apoyo aéreo, CAS, ¿verdad?, para las fuerzas de ataque. A la aportación de los C-130 norteamericanos llegaron ya sí los aviones netamente belgas, los DC-6, los Douglas DC-6, que son de la Segunda Guerra. Es lo que te decía yo, que eran los Douglas. Exactamente, que eso sí que eran los que tenían los belgas. Los belgas dirían, hostia, estos sí que no suenan. Bueno, varios aviones aterrizaron, también con impacto de balas que habían recibido durante la aproximación para el aterrizaje. Periódicamente, a lo largo del día, Strowbow tuvo que dirigir a los aviones a una órbita cercana, es decir, tuvo que llevarlos, mientras los belgas pues se encargaban de repeler estos ataques, pues me imagino cuando aterrizaban decían, oye, que he recibido fuego de tal sitio, ¿vale? Entonces pues tenían que ir. Y por último, cuando el último C-130 aterrizó a las 15:45, el impacto de proyectiles de mortero, lo cual quiere decir que el enemigo ya ha formado y ya incluso ha preparado piezas de artillería, como se puede considerar un mortero, pues señaló que los rebeldes iban a saltar. Y aquí te ves a 150 Simbas corriendo del extremo del aeropuerto. Típico de Pato Salvaje, ¿verdad? De la final de aquella película, Julio. Totalmente supervivencia pura y dura, y además es que... Te lo estoy diciendo, te lo estás imaginando, ¿verdad? No, los morteros cayendo y los tíos allí diciendo, despega ya, despega ya. Os invito encarecidamente a que veáis fotos de los Simbas. Mira, según estoy hablando contigo, Saúl, te voy a pasar una por nuestras redes sociales, no, bueno, broma, te lo envío al teléfono. Vas a ver, los Simbas iban con plumas, con sombreros de plumas, con ropas, con piel de mono y con todo. Con piel de mono, con machetes de todo tipo, con lanzas, con, yo qué sé, fusiles belgas, fusiles americanos. Hablando de fusiles belgas, ahí tenemos en el libro una pequeña parte que nos ha hecho el amigo Sergio. Sergio nos ha hablado de las armas, de los rebeldes y las armas de los belgas. Los Fenefal, que fue el arma principal que usaban los paracaidistas belgas. Por cierto, para que visualicéis la imagen, también te he pasado unas imágenes, Esaú. Los paracaidistas belgas iban pantalón verde oliva
y la chaquetilla o casaca en Bunland, un Bunland británico, hablando más, es un DPM, y la boina. O sea, insisto, iban con boina. O sea, en una operación El de casco esta. de parguera, tío. Sí. Y ya los Bueno, mercenarios. los belgas tienen un uniforme un poquito de color extraño. Eso algún día tendrás que hablarnos por qué. Bueno, sí, ahora han cambiado, pero sí, sé cuál dices, sí. Sí, Con los claro. morados esos y demás, sí. Bueno, escúchame. Pero bueno. Al final, el asalto de 150 hombres es conseguido rechazar, pero atentos, consiguen rechazar los belgas 5 ataques independientes mientras el avión aterrizaba en el extremo este de la pista. 30 minutos más tarde llegó otro DC-6 con un motor dañado, pero este va a quedarse en tierra durante toda la noche porque no hay manera de arreglarlo y necesita la luz del día y unas piezas para poderlo poner en marcha. ¿Y qué van a hacer esa noche, Julio? ¿Qué van a hacer los belgas? ¿Van a aguantar? No entiendo. Sí, van a hacer un poco el espartano, y es que los rebeldes continuaban en las inmediaciones del aeropuerto de Stanville. Esto en fecha del 25 de noviembre. Y bueno, uno de los terrores que hay en este tipo de situaciones es ese tirador solitario que, bueno, cuando sale en todas las películas o en los libros o tal, francotirador. Bueno, muchas veces un francotirador es uno que se ha quedado perdido, uno que está loco y que tiene un arma que te puede apuntar a larga distancia, no que tenga una formación. Así que sí, había estos pseudo francotiradores que estaban disparando contra las tropas belgas y congoleñas. Exactamente, por desgracia, a primera hora de esa mañana del 25 de noviembre, un tirador de estos rebelde mató a uno de los oficiales del DC-6 que has comentado, ese DC-6 que estaba varado, por así decirlo. Pues a uno de los oficiales, porque claro, objetivos blancos, Esaú. Ahí eres un blanco perfecto, y disculpa el chiste de estilo Antonio. Nunca mejor dicho, efectivamente. Sí, bueno, claro. Luego empezaron casi, no llegó ni a una hora, empezaron a disparar a la torre de control. Ya os digo, un tirador, que insisto, ¿no? Un tirador cualquiera, con uno de esos disparos a la torre de control ya le puedes paralizar el aeropuerto. Bueno, finalmente, a lo largo del día 25 no podían mover. El día 26 reanudaron la evacuación de los rehenes y de congoleños de la ciudad. Allá se dan cuenta de que ha sido una matanza lo que ha habido en la ciudad y hay que evacuar a todo el mundo, hay que sacar a la gente. Para que te hagas una idea, y os acordáis que os he dicho al principio del podcast, por favor, señores, cojan un lápiz, un bolígrafo y cuaderno. Mirad, hubo durante 2 días 41 salidas de los Hércules norteamericanos y de los DC-6 belgas, sacando a más de 1.800 personas entre norteamericanos y europeos y unos 300 congoleños. Estamos hablando de casi 2.100 personas, más luego sumar tropas. Así que un muy buen trabajo. A la última hora de la tarde, de ese mismo día 26, 7 Hércules volaron a Stanville para recoger las tropas para otra misión de rescate en una ciudad cercana, y lo de cercana lo voy a poner entre comillas, porque en África las ciudades cercanas no son, que es Paulis, que estaba a unos 360 kilómetros al noroeste. He insistido, las comunicaciones allí, incluso hoy en el siglo XXI, pues en determinados momentos es complicada, y la mejor forma es la vía aérea. Así que a primera hora de la mañana del día de Acción de Gracias, 7 aviones despegaron en la conocida Operación Dragón Noir, que era otra vez la misma misión que habían realizado anteriormente el martes. En la ciudad de Paulis, las tripulaciones se encontraron de que el mismo problema que habían tenido en Stanville, la niebla. Dices, ¿cómo puede haber niebla? Pues sí, hay unas nieblas. Claro que sí, coño. No, esto no es Londres, pero hay unas nieblas tremendas. Así que los belgas, echándole valor, arrojo, un poco de locura y ese espíritu muy español que decimos con dos, decidieron saltar de todos modos y descender entre la niebla que ocultaba el suelo. O sea, se la jugaron. Bueno, pues tuvieron la suerte, Esaú, te va a sorprender, de que aterrizaron en la zona de aterrizaje designada. Así que sí, eso amigos. Porque la mayoría de las veces siempre se aterriza donde no es. Sí, que sepáis que Dios es belga. Joder, qué cabrón. Qué buena en ese momento fue belga. O sea, o Buda o quien queráis creer. En cuanto la niebla empezó a levantar, pues el resto de los Hércules empezaron a aterrizar en la pista de aterrizaje,
Y una curiosidad, las hélices empezaron a levantar una especie de nube roja de distracción cuando los pilotos dieron marcha atrás tras el aterrizaje. Tú piensas que la tierra, el polvillo, la arcilla, ¿vale? Sí. Y esto también es curioso, la anécdota, porque esta escena se repetiría también en otro continente, en Asia, cuando los aviones norteamericanos en Vietnam, cuando dan marcha atrás, en esas bases, aeródromos, que también son arcillosos, esa tierra, pues al levantar el aire era como barro marrón, como un polvo rojo, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Y aquí es momento que podía pasar mal, das marcha atrás. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues el piloto de unos Hércules, el comandante Joe Hilbert, al dar marcha atrás, cuando el avión aún estaba en el aire, provocó que el aterrizaje, al caer, pues ya se digo que no es un aeropuerto, es un aeródromo, reventara uno de los 4 motores de su avión. Vaya por Dios, tío, ¿en serio? Sí. Pero es que empezó el primero, el segundo y el tercero, y al final los 4 motores se les cargó. Dios, qué mala suerte, ¿no? Hizo un Toretto. Es lo que ocurre cuando te adelantas a todo gas en versión Hércules. Así que, Paulis, parece que va a ser fácil o va a ser difícil, Esaú. Pues, ¿qué me puedes contar tú? Pues que mejor que no hubieran ido, más que nada por las pesadillas que van a sufrir toda su vida. A ver, en Paulis, los paracaidistas descubrieron que la situación de la RN era o tan mala o incluso peor que en Stalinville. Yo supongo que llegó la información de lo que había pasado allí y dijeron, los que estaban al mando, por lo mismo que dijeron por la radio, matarlos a todos. Atentos. Un misionero norteamericano se contaba que había sido torturado y golpeado sistemáticamente hasta que, para su gracia o para su suerte, murió. Mientras tanto, ¿qué había pasado en Stalinville? Pues los belgas ya controlamos el aeropuerto, los mercenarios que han llegado a la ciudad pues ya han liberado las principales rutas, ahora vamos a dedicarnos a buscar, a ver si hay alguno por rescatar que no hayamos visto. Bueno, se dedican a ir por la ciudad y allí lo único que van a encontrar son cadáveres y víctimas blancas. Fíjate, encontraron una familia misionera de Nueva Zelanda que fue llevada al aeropuerto, pero no a la familia, solamente a los hijos. El padre había sido asesinado, la madre cortada a machetazos, mientras que las 2 hijas pequeñas presentaban heridas en el cuero cabelludo infligidas de una u otra manera por los Simbas. Solo los 2 hijos se habían salvado de ir sin ninguna herida. Esta carnicería, ya lo has contado tú, Julio, sin sentido, porque hacia unos niños nunca tiene sentido, ni a un adulto tampoco, pero a los niños parece como que menos, hizo perder lo poco de compostura que le pudiera quedar a los mercenarios, ya lo he dicho tú antes, e incluso a los paracaidistas belgas. La mayoría de los rebeldes que se encontraban morían en el acto. No se hacían prisioneros. Nada, me imagino como aquella famosa escena de la película, ¿verdad? Con los cuchillos no dejamos ninguno. Bueno, los soldados del gobierno congoleño mostraron con frecuencia la misma falta de preocupación por la vida humana que los hermanos que tenían enfrente, porque al final no dejan de ser otros congoleños, y llegaron incluso a matar a patadas a un sacerdote, a un chamán Simba, capturado cerca del aeropuerto. Mataron a patadas. Si ves tú qué forma de matar. Bueno. El 27 por la noche los últimos soldados belgas se retiraron de Stalinville y volaron a Camina para iniciar la primera etapa de su viaje de regreso a casa. Su partida, la verdad, fue algo prematura. ¿Por qué? Porque, como siempre, las fake news, la publicidad, las malas noticias, en fin. Digamos que esta intervención belga en un territorio que ellos habían prometido abandonar y no volver, pues no sentó bien en lo que se conoce, ¿verdad?, como el tercer mundo. A veces las manifestaciones en aquellos momentos se descontrolaron, como en el Cairo, donde, atentos, la denominada Biblioteca John Fitzgerald Kennedy, que era una biblioteca muy reciente, era casi nueva, fue incendiada en protesta por la presencia de estos blancos en África. Fíjate tú, Y los libros son los responsables de todo. un esfuerzo bien organizado por algunas naciones comunistas y del tercer mundo hizo recaer, atentos, las atrocidades de Stalinville sobre los hombros de los norteamericanos, de los mercenarios y de los belgas. Algunas de las naciones, incluidas las chinas, llegaron a prometer ayuda a los rebeldes del Congo. Nada que no hayamos visto, ¿verdad, Julio? Que no nos sorprenda. ¿Y qué nos puedes contar? Al final supongo que los combates seguirían, ¿no? Porque los Simbas todavía estaban... A ver, los Simbas... un Simba no es un militar, es un agricultor, es un crío, porque muchas veces, sabéis, en África son niños soldados, o un adolescente que le han metido, pues eso, drogas y demás, no tiene una formación, con lo cual este tipo de guerreros o soldados tan anárquicos o tan poco formales
igual que aparecen, desaparecen o al revés, se tapan. Y es que lamentablemente la lucha en el Congo duraría unos cuantos meses más, habría más víctimas, morirían más rehenes, más blancos, porque ahora ya el objetivo era matar blancos, y podemos decir que oficialmente Dragon Rouge había terminado. Y es que hay que retomar o tener en cuenta la fecha del 29 de noviembre, cuando esta Task Force parte de África hacia Ascensión. Desde allí a las Canarias, a repostar en las Islas Canarias. Ya sí, ya no hay problema, ¿verdad que no? Ya estamos en territorio tranquilo. Y luego al aeródromo de Melsbrook, ya no aeropuerto, aeródromo. Vamos a llegar por la puerta de atrás. ¿Vale? ¿Me has oído? Llegamos por la puerta de atrás, a las afueras de Bruselas. Y dirías, bueno, puerta de atrás para que nadie les vea. No, puerta de atrás para controlar quiénes van a ir. Si estamos en un aeropuerto grande, puede verlo mucha gente. Si estamos en un aeródromo, vamos a controlar quiénes van a recibir. ¿Y ahí quiénes van a recibir? Pues unos cuantos oficiales de alto rango, ya sabéis, que siempre hay que repartir, periodistas, cámaras de televisión y familiares. Y por supuesto, ¿quién va a estar? ¿Quién es el padre de Bélgica? Pues el rey Balduino. El rey Balduino, efectivamente. El de Balduino. Que va a recibir a los héroes belgas, a los paracaidistas, a los paracomandos, va a facilitarles, así como a la tripulación norteamericana y paracaidistas alemanes. Entonces, imagínatele, todos colocados para posición de revista, ¿no? Y bueno, entregó una serie de medallas, en este caso a los coroneles norteamericanos, a Lauren y Gradwell, la famosa Orden de Leopoldo II, que es una de las medallas. No, lo de Leopoldo II y Bélgica y Holanda y esto y el Congo no parece. Son dos términos contradictorios, pero fíjate, sin embargo, en aquel momento era una de las medallas de más prestigio. O sea, tiene su... Pero yo que sé, un poquito de mala... Leopoldo II de mala baba, es lo que es el hijo puta, ¿no? Perdón que lo diga así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pues es decir, yo decía, que tiene su mala baba este tipo de medalla, teniendo en cuenta quién fue Leopoldo y las que mangó, en fin. Claro. Luego, pues la parte turística. Bruselas es una ciudad maravillosa, tú también has estado, con unas maravillosas cervecerías y demás cosas. No, yo solamente conozco los kebab, o sea, los estos de chocolate y esas cosas. No, también, hay unas pastelerías espectaculares, sí. Pero bueno, ya me encargo de esa parte lúdica, ya fui yo. Bueno, pues fui en adelantado de las tropas norteamericanas, no, bromas aparte, por poner un poquito de humor a esta triste historia. Les llevaron de visita a los norteamericanos, recibirían todos los tripulantes una serie de condecoraciones y crearon curiosamente una historia en 1964, que es el trofeo Mackay, que es una condecoración anual al vuelo más meritorio realizado por los aviones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que ese año sería concedido ya a la Task Force de la Dragon Rouge. Por supuesto, todos ellos recordarían esta operación con gran éxito, con gran prestigio, porque al final es una misión de rescate, que para un soldado o un piloto, pues ese tipo de misiones tienen esa... Iba a decir parte romántica, porque ninguna operación militar es romántica, pero bueno, no es lo mismo que una operación de combate. La verdad es que podemos decir que, en teoría, fue un éxito de misión, teniendo en cuenta los problemas. Sí, hombre, teniendo en cuenta que podían haber muerto todos. Exacto. Vamos a decirlo así. Pero, claro, los costes fueron muy altos. Murieron mucha gente. Siempre quedará la duda de si hubieran ido antes o de otro modo. Y bueno, o si la negociación podía haber sido adelante, que yo creo que no. Yo creo que no, porque con los Simbas no se podían hay negociar. Hay personas con las que no se puede negociar, efectivamente. Y luego hay una parte que esto no viene en el libro y menos en los libros de los años 60, que son el estrés postraumático que sufrieron muchos de los soldados belgas, de estos paracomandos. Que soldados eran chavales, tío, que chavalines que, bueno, no tienen servicio militar. Ahí tienen las fotos que te he pasado, que eran críos, incluso los mercenarios también, por mucho yonki de la guerra que seas, si ya alguno andaba tocado, pues esto fue la guinda del pastel. Y insisto, más
en el libro, más... Evidentemente. Yo creo que lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar y repetir. Este libro viene muy, muy bien para entender conflictos recientes y actuales. Oye, Julio, creo que es un libro que a la gente le va a gustar. Porque evidentemente nosotros hemos resumido muchísimo, pero cuenta. Lo hemos intentado, o más bien lo has intentado hacerlo más moderno o más acorde para nuestros lectores, metiendo, bueno, pues datos de armamento, cosas de estas, Exactamente. enriqueciendo el libro. Pero Por cierto, ¿me le mandas uno firmado? Ay, qué cabrón. Pues por ahora lo tenemos nada más que en Kindle, o sea que como te lo firme digitalmente, como no me lo subas... Oye, las firmas digitales ahora están cotizadas, vete a saber, en un ya futuro te será digo así. que sí. Pero pronto, si lo queréis comprar, evidentemente lo tenemos en Amazon por ahora, pues lo tenemos en Kindle, pero que pronto pues estará en papel y descargable. No sabemos si cuando salga este podcast pues ya estará hecho en papel, pero bueno, este es uno más de los de Zeppelin Books, junto con otro que hemos sacado en esta jornada de la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes que la gente es nuestro sello de identidad, en este caso es sobre la 7ª División Panzer, que es un clásico, ¿verdad? Con Rommel yendo al frente, gritando ¿dónde está el enemigo? Por allí vamos nosotros, pero estamos detrás de sacar otros de un entorno, de un contexto que le gusta más a la gente, y es que es Vietnam. Estamos preparando pues una decena, y lo digo en número, una decena de libros sobre Vietnam, entre ellos una monografía sobre Fuerza Aérea y participación en Vietnam, que va a gustar mucho. Lástima que no podamos ponerle de fondo, ¿verdad?, Fortunate Song, porque parece que uno está escuchando leyendo un libro y le falta esa música de fondo. Los libros de Vietnam tienen su propia banda sonora. Perfecto, o sea, le llevan el botoncito como las tarjetas, ¿verdad?, de cumpleaños. Bueno, alguna cosa te pasaré de Vietnam. Bueno. Habrá que hacer alguna cosa de Vietnam y de algún sitio desconocido. Ya verás, ya verás. Hay sorpresas. Me parece muy bien. Julio, oye, ante todo, ya lo he dicho antes, muchísimas gracias por prolongar esta edición al español de este libro, de Dragon Rouge. Muchas gracias, porque ya sabes que eres parte imprescindible de ya nuestra. Ya te puedo llamar amigo hace tiempo, pero esto como que le da mucho más caché a la situación. A Sergio ya lo he dicho también en algún otro programa, gracias por habernos dado color o dado información sobre los libros, porque sobre las armas, ¿verdad? Que como bien decías tú, el FAL ha estado en todos los combates. Yo no sé si era peor, o sea, más presente en la guerra, el FAL o el AK, ¿no? O el G3, pero bueno, yo creo que el FAL de parte occidental es el arma de la descolonización. Sí, y además las llevaban, como bien contrastéis vosotros, en las Islas Farland, ¿verdad? Llevaban los británicos y los argentinos. Sí, ahí no había problema de intercambio de munición, ¿no? Oye, no, de cargador en este caso. De cargador y de munición tampoco. Bueno, pues ya está. Julio, nada, espero que a la gente le guste este podcast y este libro sobre Dragon Rouge, Dragon Noir, Dragon Beard y todos los dragón que hubo en aquel momento, y que son misiones, como hemos explicado, de salvar, de rescate, como dices tú, que es lo que le gusta a los soldados, más que ir a matar, ir a rescatar. Y si por el camino pues te encuentras con un extraterrestre que está acabando con la vida de tus hombres, eso es otra película, ¿vale? Muy bien. Bueno, sí. Oye, muchas gracias por contar conmigo, por hacerme caso en esta historia, en que la trajeras a Zeppelin. Así que por parte egoísta reconozco que estoy más que encantado. Hay una parte de esta historia que os invito a que investiguéis, el tema de los Simbas y bueno, las barrabasadas que hicieron unos y otros es duro. O sea, hemos tapado, cuando digo tapado es que no hemos querido centrarnos contando, porque no es agradable, a nosotros no es agradable contar descripciones o leer, incluso ver fotografías de las salvajadas que hicieron, ya os digo, tanto unos como otros, pero esta historia, bueno, pues es una historia un poquito de heroísmo, de gente que se cruzó medio mundo para rescatar a un grupo en este caso eran ciudadanos europeos, norteamericanos y bueno, y congoleños, y acabar con ese salvajismo que se produjo. Así que, como yo os digo, muchas veces cuando me toca acabar con los programas, cuídense y cuiden de los suyos. Y ya saben, si les ha gustado, pues den un like. Y si no les ha gustado, les mando un Simba. Y nada, yo soy Esau Rodríguez, acompañado por el gran Julio alias Coronte. Esto es Casus Belli. Si os ha gustado, comentar, compartir, darle un like. El gran Dani nos pondrá una buena música de fondo. Un saludo y hasta otra.